Buenas tardes, docente presente, compañeros y otros. Nosotros somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre la NIC número 1 del párrafo de 1 al 49 y lo que son también las notas explicativas. Nuestro grupo está conformado por Canchingre, Lucas, Molina y Sánchez. Como primer tema tenemos las normas internacionales de contabilidad, NIC 1. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables. Quiere decir que define lo que es la estructura de cómo se debe presentar los elementos de los estados financieros, que son su forma, su estructura, su contenido mínimo. Se refiere a que los estados financieros de propósito general, es decir, van dirigidos hacia los usuarios externos, como inversionistas, bancos, autoridades regulatorias y demás. Continuamos lo que es el alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera. Quiere decir que se establece en el ámbito de la DIC 1, la norma se aplica a los estados financieros de propósito general, es decir, aquellos que van dirigidos a entidades o los usuarios externos. También tenemos en otras NIC se establecen los que son los requerimientos de reconocimiento, medición de información a revelar para las transacciones y otros sucesos. Quiere decir que la NIC 1 solo trata de la presentación, es decir, cómo mostrar esa información para los estados financieros. Continuemos lo que es, esta norma no será de aplicación a la estructura, contenido de los estados financieros intermedios condensados. ¿Qué quiere decir? Se debe recordar que el propósito de la NIC 1 se centra en lo que son la presentación de los estados financieros, estableciendo requisitos generales para su estructura y contenido mínimo. En este mismo párrafo se habla también sobre la NIC número 34, que se basa sobre la información financiera intermedia, que suele ser condensada en comparación a los estados financieros, comparación a los estados financieros anuales. Los puntos claves aquí son las excepciones y las inclusiones. El usuario podría tener dudas sobre lo que es la NIC 1 por decir que no aplica en ciertos párrafos o en ciertos estados financieros intermedios, pero algunos párrafos sí. Se debe de aclarar que la NIC número 34 es la norma principal para los para los informes financieros intermedios. Esta norma utiliza terminología propia para las entidades con fines de lucro, incluyendo las pertenecientes al sector público. Por lo tanto, se debe destacar que si bien la norma está diseñada para las entidades con fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro no están extensas, aún se debe explicar esta norma. Similarmente, las entidades que carecen del patrimonio, quiere decir que se debe hacer, este párrafo hacer lo que es la referencia a lo que es la NIC número 32, que se trata sobre los instrumentos financieros. Las normas internacionales de información financiera NIC son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IAF, que son las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones SIGNIF, interpretaciones SIC 1. Esto implica que también es importante lo que es la materialidad o la importancia relativa, depende de la naturaleza o magnitud de la información entre ambas. La materialidad, recordando, es la medición que se usa para ver si un valor afecta bastante o poco a la entidad, dependiendo de cuánto sea la situación que está pasando actual o según el tamaño de la empresa. Asimismo, no podemos olvidar los componentes de lo que es el ORI o otro resultado integral, los cuales son extensos y se detallan de una manera específica, a lo cual los invito a visualizar en el párrafo número 7. Y por último tenemos lo que es, aunque esta norma utiliza los términos de otro resultado integral o resultado y resultado integral, una entidad puede utilizar otros términos para denominar totales, siempre que el significado sea claro. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el término de resultado neto para denominar el resultado. Según el párrafo 9 de la NIC 1 nos explica que la NIC 1 establece las bases para la presentación de los estados financieros, cuya finalidad es proporcionar una representación estructurada de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad. Esta información es útil para los usuarios a tomar decisiones económicas y a evaluar la gestión de los recursos para los administradores. Se nos menciona también que hay un conjunto de estados financieros, los cuales son el estado de situación financiera, el estado de resultado y otro resultado integral, el estado de cambio de patrimonio, el estado de flujo efectivo, el estado de notas explicativas y resumen de políticas contables. También se nos menciona que la información debe ser comparativa con el periodo anterior y que debe haber un estado de resultado financiero al inicio del periodo comparativo cuando haya retroactivos o reclasificaciones. Tenemos que tener en cuenta que esta información, junto con la contenida de las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos efectivos futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de incertidumbre. Se nos menciona también que los estados financieros pueden usar distintos títulos, siempre y cuando mantengan su contenido esencial. Los estados pueden presentarse en un solo documento por separado, pero deben conservar la misma relevancia. Además, muchas entidades acompañan los estados financieros con análisis de gestión e informes adicionales, ya sea de ambiente o de valor añadido, etcétera, aunque estos estén fuera del alcance de las NIF. Tenemos las características generales, las cuales son presentación razonable y cumplimiento de la NIF. Nos dice que los estados financieros deben representar fielmente la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo, conforme a la definición del marco conceptual. La aplicación de las NIF se presume suficiente para lograr esta presentación acompañando de información adicional si es necesario.
Tenemos requisitos clave, también tenemos la aplicación políticas contables conforme a la CNI 8, presentación de la información financiera relevante, fiable, comparable y comprensible, haciendo énfasis a las características cualitativas de mejora. Incluye información adicional si las NI por sí solas no permiten entender adecuadamente los efectos de las transacciones de eventos. Por último, tenemos que entender que no se justifica una política contable inapropiada, solo con su divulgación o mediante unas notas explicativas. En casos excepcionales y cumplimiento literal de una NIF resulta engañoso según el juicio de la gerencia y el marco regulador lo permita. Se puede omitir su aplicación relevando adecuadamente las razones, la norma implica y los efectos financieros de tales. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar del párrafo 21 al 24, que dice que la entidad que haya dejado de aplicar un requerimiento en los periodos anteriores y que esto afecte a los estados financieros actuales debe revelar información específica. En estos casos excepcionales, si la gerencia determina cumplir con una NIF, sería engañoso y un conflicto con el objetivo de los estados financieros. Deberá minimizar el impacto mediante la revelación de información detallada. Párrafo 25 al 28 que habla sobre la hipótesis de negocio en marcha. La gerencia de una entidad debe evaluar su capacidad para continuar operando a menos de que se contemple su liquidación y cese de actividad. Si existen interrupciones que puedan afectar la continuidad, deben ser reveladas en los estados financieros. Si no se utiliza la hipótesis del negocio en marcha, se debe indicar el motivo y las suposiciones en las que se fundamentan los estados financieros, como por ejemplo una empresa que proyecta un crecimiento en ventas del próximo año basado en la creciente demanda del mercado de un nuevo producto. Esta proyección asume la empresa que tendrá continuidad. Siguiente diapositiva, por favor. Párrafo 27 y 28 que nos dice sobre la base de contable de acumulación o de EVEN. Una entidad debe elaborar sus estados financieros utilizando el EVEN. Los elementos de los estados financieros se reconocerán cuando cumplan las definiciones y criterios de reconocimiento. Esto implica que las partidas se registran en el momento que ocurre. Por ejemplo, una empresa factura sus servicios en noviembre, pero el pago se recibe en diciembre. La empresa se registrará los ingresos en noviembre cuando se prestaban los servicios. Párrafo 29 al 31. La siguiente diapositiva, por favor. Que habla sobre la materialidad o la importancia de la relativa de la agregación de datos. Una entidad debe presentar por separado cada partida similar o diferente de naturaleza o función. Los estados financieros son resultado de agrupar y clasificar numerosas transacciones. Las partidas se presentan de forma condensada. Si una partida individual no es relevante, se puede agrupar con otra, ya sean en los estados financieros o en las notas explicativas. No se debe comprometer la comprensibilidad, o aunque las NIDs especifican la información que debe incluirse. Como por ejemplo, una empresa identifica los errores de inventario que suman un impacto significativo en el costo de producción anual requiriendo de la revisión y ajuste, por lo tanto se considera material. En los párrafos 32 al 33 habla de la compensación. Una entidad no debe compensar los activos como pasivos ni ingresos con gastos, a menos de que sea permitido por la NIF. Se debe informar de manera separada sobre sus activos y pasivos, también de los ingresos y gastos. Esto puede dificultar la comprensión de las transacciones, la medición de los activos, las correcciones de deterioro o cuentas por cobrar no se consideran, como por ejemplo un empleado recibe un salario básico y una comisión de venta. Aquí se aplicaría la compensación. Gracias. De manera rápida, continuamos con lo que es el párrafo 35, 34 al 35, los cuales nos hablan que estos párrafos buscan que la información financiera sea clara, detallada y que refleje fielmente las operaciones y situación de la empresa. De esta manera, facilitando así la comprensión y comparación por parte de los usuarios. También nos muestra que la presentación debe evitar compensaciones inapropiadas entre partidas, es decir, no se debe mezclar, como ya lo decía nuestro compañero, ingresos con gastos o activos con pasivos, que estos puedan ocultar la verdadera situación financiera. También, desde el párrafo 36 al 37, nos habla acerca de la frecuencia de la información. Nos dice que como mínimo, al menos anualmente, se presentará un juego completo. ¿Y qué quiere decir este juego completo de información? Esto ya lo vimos en el párrafo 10, en el cual usted, pues si no le quedó claro, puede volverlo a leer. En el caso de que la entidad cambie la fecha de cierre de su ejercicio, deberá justificar la razón y explicar que esa información no sería ya totalmente comparable a otros estados anteriores, por el cambio, ¿no? Obviamente. También se deberían explicar las razones por las cuales la entidad comúnmente cambia su fecha de cierre debido a su naturaleza, la optimización de procesos, etcétera. En el párrafo 38 nos habla acerca de la información comparativa mínima e información comparativa adicional. Nos dice que como mínimo para que haya una información comparativa, debemos presentar dos estados de situación, dos estados por cada información, es decir, situación financiera, dos estados de resultados, etcétera, etcétera. Asimismo, también se requiere que la entidad presente en las notas de los estados financieros información comparativa relacionada con el estado de resultados y también otro resultado integral adicional. Continuando, desde el párrafo 40 al 44, nos habla acerca de los cambios en las políticas contables, también conocidas como reclasificación, lo cual hemos visto bastante en las clases, que nos explica que la aplicación de reclasificación tiene de por sí un efecto material. Ya lo vimos que efecto material o también conocido como importancia relativa, esto sobre la información en el estado de situación financiera al comienzo del periodo anterior. Ahora, también nos explica que cuando hay una reclasificación se presentarán los siguientes estados financieros, es decir, al cierre del periodo actual, al cierre del periodo inmediato anterior y también al comienzo del periodo inmediato anterior. También, a su vez, cuando hay una reclasificación, se deberá mostrar las razones por las cuales se hace la reclasificación y también las razones por las cuales no se aplica la reclasificación, que nos habla acerca de que
puede ser impracticable que la entidad lo haga, tanto por razones de los importes, la naturaleza de los ajustes, etcétera, etcétera. En el párrafo 46 al 45 nos habla acerca de la uniformidad de la presentación, nos habla de que la consistencia e información oportuna, nos habla de que solo podemos cambiar la presentación o clasificación por dos razones generales. Una, cuando hay un cambio importante en las operaciones del negocio, por ejemplo, la empresa cambia de rubro o estructura, o la segunda razón común, cuando una nueva norma lo exige. Y por último, desde el párrafo 47 al 49 nos habla sobre la estructura y contenido. Una vez más, nos vuelve a mencionar sobre la importancia relativa o materialidad, las cuales las partidas que no sean materiales de forma individual pueden agruparse para simplificar la presentación, ya sea dentro del mismo estado financiero o en las notas del estado de notas explicativas. Existen muchos más informes que la entidad puede realizar, aparte de los estados financieros mencionados en la NIC, pero este punto es importante ya que las NIC se aplican solo a los estados financieros y no necesariamente a otra información presentada en un informe anual, en las presentaciones a entes reguladores o en otro documento. Continuamos lo que son las notas explicativas. ¿Qué son las notas explicativas? Son descripciones o desgloses que ayudan a entender lo que son los estados de situación financiera. Estas son preparadas según siguiendo lo que son las normas contables. ¿Cuál es el propósito de las normas de las notas explicativas? Aclarar sobre lo que son las políticas contables utilizadas en las empresas, proporcionan detalles adicionales sobre partidas importantes, revelan riesgos y estimaciones que pueden afectar a la interpretación de la situación financiera, cumplir con los requerimientos normativos y facilitar la transparencia. Disculpen. Su importancia a los usuarios son inversiones hacia inversionistas y accionistas que les permite entender los riesgos, acreedores y bancos que evalúan la solvencia y la capacidad de pago para mayor precisión, auditores y reguladores que les ayuda a verificar el cumplimiento normativo y razonable de la información presentada, y la gerencia interna que sirve como referencia para la toma de decisiones y planificación de las actividades estratégicas. Bien, continuando aquí sobre cómo se utilizan las notas explicativas, vemos algunos escenarios sobre dónde se aplicarían o cómo comúnmente se utilizan las notas explicativas, en el cual como primer ejemplo tenemos el desglose de partidas agrupadas. Como un ejemplo rápido, comúnmente en el estado financiero vemos la cuenta, la unidad de cuenta, otros activos corrientes con un valor de 50.000. En las notas explicativas se detallará cuánto valor requiere de esa unidad de cuenta, qué partidas son añadidas en esa unidad de cuenta. Por ejemplo, anticipos a proveedores 30.000, gastos pagados por adelantado 20.000. Y ahí se detalla cómo se tiene el valor de 50.000 en otros activos corrientes. Ahora, otro ejemplo también asimismo de desglose de partidas agrupadas, supongamos que en otra unidad de cuentas, propiedades, planta y equipo, por un valor de 1.000.000. El uso de las notas explicativas detallará que en esa partida incluye políticas contables, como ya lo veíamos, el método de apreciación, ya sea cuál método de apreciación hayan utilizado, el desglose que incluye el detalle por tipos de activos, ya sean terrenos, edificios, etcétera. También movimientos del periodo, ya sean altas, bajas, depresiones acumuladas, deterioros, etcétera. También las restricciones, las cuales es aquí si existen garantías sobre esos activos, y también si es en el ámbito comparativo, es decir, saldos del año anterior y explicación de variaciones significativas. Otros ejemplos claves tenemos políticas contables, cambios en las políticas contables o estimaciones, hechos posteriores al cierre, contingencias y compromisos, transacciones con partes relacionadas, instrumentos financieros y riesgos. Todos estos puntos o todos estos ejemplos ya los hemos visto en clases anteriores. Ahora, con lo que respecta a las estructuras de las notas explicativas, según la NIC 1, nos habla que la estructura recomendada para las notas explicativas es la siguiente. Como primero es la base de preparación y políticas contables. La segunda es información requerida por las NIF. Tercero, nos habla también sobre la información adicional relevante, detalles adicionales que ayudan a comprender mejor las cifras y presentadas en los estados financieros. Cuarto, desglose de las partidas, como ya les venía explicando. Y quinto, información comparativa, es decir, presentación de cifras comparativas respecto a periodos anteriores, esto explicando cualquier cambio relevante. Las notas deben presentarse de manera sistemática y con lógica, generalmente siguiendo el mismo orden en que aparecen en las partidas de los estados principales, financieros principales, para que de esta manera faciliten su consulta y su comprensión. Siguiente diapositiva.
Bueno, ¿en qué se pueden incluir las notas explicativas? Las notas explicativas, la inclusión de las notas explicativas es crucial para la transparencia y la correcta interpretación que puede incluirse en los informes financieros, documentos legales o artículos de investigación. Un ejemplo de las notas explicativas es que vamos a ver el riesgo financiero. La situación sería de que por la gestión de riesgo de crédito, por la evaluación de solvencia de los clientes, las pérdidas esperadas por incumplimiento de crédito y en la nota explicativa que está en la siguiente diapositiva iría eh, las estimaciones perdidas y esperadas por incumplimiento de crédito que se basa en un modelo interno de probabilidad en el caso del incumplimiento y porcentaje de recuperación. El modelo de que se utiliza de datos históricos y la y información crediticia de los clientes y variables macroeconómicas. Gracias. Eso ha sido todo por la exposición en nuestro grupo. Muchas gracias.